estamos solos. Podemos hablar de un asunto que se menciona mucho, pero que se conoce poco, y que ocurrió en los Estados Unidos. Allá por 1830, el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley de remoción de los indios, que daba al presidente de la nación poder para desplazar a los indios de sus tierras, si es que estas tierras estaban dentro de regiones colonizadas por los blancos. Dice, bueno, el presidente tiene derecho a agarrar a los indios y mandarlos donde quiera. Fenómeno. Firmado el Congreso. Y los desplazaban por lo general a zonas consideradas sin valor, como por ejemplo las tierras que estaban al otro lado del Mississippi. ¿Cuál es el otro lado del Mississippi? El que no es este. El que es oeste. Y así empezó a suceder, ¿no? Los indios estaban por ahí, le dijeron, tómensela, váyanse cruzando el Mississippi, que aquí estamos nosotros. Los indios patalearon un rato, pero se la aguantaron, más o menos las cosas anduvieron, hasta que terminó la guerra civil, y entonces empezaron nuevas migraciones internas muy considerables en Estados Unidos, oleadas de granjeros, cazadores, leñadores, mineros, quiñeleros, qué sé yo. Emigraron todos al oeste. Cruzaron el Mississippi y se instalaron ¿dónde? ¿Dónde estaban los indios? Bueno, empezó a suceder que las tierras sin valor que ocupaban los indios empezaron a tener valor y fueron codiciadas de nuevo. Entonces el gobierno forzó a las naciones indias a firmar otro tratado, que a cambio de unos pagos que al final no se hicieron nunca, los obligaban a irse todavía más allá. Bueno, los indios otra vez patalearon, qué sé yo, que sí, que no. El episodio que quiero contar hoy es el de un general, ¿no es cierto?, que apareció en medio de estos líos. ¿Qué lío es esto, no? Que a los indios cada vez los llevaban más allá. Hicieron incluso una oficina de asuntos indios. ¿Cómo me gusta eso para una oficina? Oficina de Asuntos Indios. Y bueno, y ahí trataron de arreglar el asunto. El caso es que hablaremos hoy del general Custer, George Armstrong Custer. En 1874, la Séptima Caballería, comandada precisamente por el amigo Custer, hizo un reconocimiento en el llamado Gran Espacio Tribal Sioux, al oeste de Dakota del Sur, y ahí estaban los Sioux. Habían ido llegando ahí después de que los habían trasladado varias veces. El objetivo aparente de este reconocimiento era proteger a los indios de incursiones ilegales de los blancos, pero la verdadera intención de Custer era hallar oro, y parece que encontró. Y mandó noticias. Che, dice, aquí hay oro hasta en la raíz del pasto. Estamos de oro hasta la pera. Bueno, 2 años más tarde, miles de blancos ya andaban por el territorio Sioux buscando oro, porque se había corrido la bolilla. ¿Vio cómo es esto? Alguien dice, acá hay oro, y a los 2 meses tenés a todo escarbando por ahí. Y los Sioux no podían cazar ni nada, porque los animales se iban. Había millones de blancos buscando oro, es lo peor para la caza. Se les había llenado de tipos que pisoteaban esos cotos de caza. Entonces los caciques Sioux trataron primeramente de razonar con los blancos. Escúcheme, señor diputado, me están pisoteando el terreno, qué sé yo. Después, cuando resultó evidente que no obtendrían nada, miles de indios se fueron de la reserva de Dakota y se las tomaron a Montana, un territorio que no era de ellos, que no les había sido asignado y que les gustó y se instalaron ahí, chao. Y dicen, sí, me pisoteas el terreno, yo me instalo en Montana. Y cuando el gobierno vio que los tipos iban a Montana, un momento, qué sé yo, apareció la Oficina de Asuntos Indios, le mandó un ultimátum a los Sioux. Señores Sioux, buenas tardes. A partir del 31 de enero de 1876, todo indio que permanezca en este territorio será considerado enemigo y entonces van a ver. O algo así, ¿no? Y aquí entra el jefe de los Sioux, Oglala, que no era otro que el cacique Caballo Loco, y el jefe de los Sioux llamado
Hunkpapa, más conocido era otro, Tatanka Illotanka. Era más conocido como Toro Sentado. Caballo Loco y Toro Sentado eran los más famosos de los caciques Sioux. Bueno, reunión. Vamos a hacer una reunión con todos los Sioux, qué sé yo. Y también llamaron los Chayán, que no eran muy amigos de los Sioux, pero qué sé yo, y fueron igual. En la reunión acordaron acampar en un ancho valle que había al lado del río llamado Little Bighorn, o sea, Pequeño Gran Cuerno. Tenían unos 2.500 guerreros y decidieron, dice, acá, qué asuntos indios ni qué oficina de nada. Ahora nos enojamos, dijeron los indios. Vio, cada vez que se reúnen se enojan. Nos vamos a quedar acá a luchar hasta morir, dijeron los bravos. El ejército de los Estados Unidos recibió esta información y recibió también órdenes de hacer cumplir el ultimátum, de hacerlo rajar a los Sioux y a los Cheyenne. Entonces, bajo el mando de un general llamado Alfred Terry, planteó una ofensiva contra los indios que estaban en el valle y dice, vamos a hacer 3 frentes, mirá, vamos a tomarlos por sorpresa a los indios. Uno de esos 3 frentes estaba a cargo de Custer, que iba a comandar un contingente de unos 600 tipos, contingente reducido. Bueno, el jefe Terry le dice, mirá, Custer, instalate en la vanguardia ahí, escondete en el frente cerca del frente del campamento y quédate quieto ahí. Esperá, vos vas a llegar el 25 de junio, pero esperá hasta el 26 que llegamos todos y los atacamos todos juntos a los indios y ya está, se terminó el plan. Bueno, esa era la idea. Parecía relativamente fácil o parecía un buen plan, pero el general Terry no tomó en cuenta el temperamento del amigo Custer, que era un sujeto insubordinado y vanidoso. Tenía al menos esa fama entre los soldados. Todos hemos visto películas protagonizadas por Custer o donde se habla de Custer, etcétera, etcétera. 10 años antes este tipo, Custer, había comparecido ante una corte marcial por ausentarse del mando, por exponer a sus tropas y no dar trato militar a los desertores, etcétera, etcétera. Era egresado de West Point y también se había distinguido en la guerra civil. Era, creo, el general más joven de la guerra civil, pero la verdad es que no tenía talento ninguno para la conducción. Era un tipo que no tenía disciplina, un loco. No le daba importancia a la vida humana, atacaba frontalmente. Le gustaba su fama de valiente, y lo era, pero de un modo desastroso para un militar. La templanza, después de todo, es el eje de la virtud militar. Bueno, este tipo era desenvuelto, lucía una apariencia esplendorosa, tipo de recia complexión, rubia melena larga que le caía hasta los hombros, parecía Marilyn Monroe, ¿no? Mucha postura al cabalgar. Bueno, pero también era un hombre muy mundano, que tenía aliados, amigos en el gobierno, que lo habían hecho salir indemne de todas estas infracciones. Bueno, sabiendo todo esto, alguien le dijo al salir su contingente, dice, esperá a los Custer, tranquilo que hay suficientes indios para todos, dijo con ese amor por los indios que sienten los americanos. Pero Custer no esperó. Ya desde que salió, condujo a la tropa a toda velocidad. Salió del Fortín 80. Vamos, vamos, qué sé yo. Rechazó incluso un batallón adicional que le quiso dar Terry. Dice, los voy a liquidar a todos, qué sé yo. Bueno, llegó el 25 de junio, un día antes de lo previsto y un día antes que las tropas de Terry. Y a pesar de las instrucciones de Terry, ordenó tomar posición para atacar. Dice, no esperamos nada, atacamos nosotros solos. Envió un alcahuete a mirar al capitán Benton, a hacer un reconocimiento por ahí, con otros tipos, con 125 tipos, él tenía 600. Y envió a Marcus Reno, a la punta sur del campamento Sioux, también a ver qué pasaba, otros 140. Él se quedó con 200 y pico de tipos que le quedaban, y con esos pocos atacó. En un momento dice, me cansé, dice, ataquemos. Había 2.500 guerreros indios. Custer tenía una espía entre los indios, un indio traidor que se llamaba Cuchillo Sangriento. Y lo mandó a ver cómo estaban los Sioux, y Cuchillo Sangriento le dijo, mire,
Hay más guerreros Sioux que balas tenemos nosotros en nuestros cintos. Así que, aunque no desperdiciáramos ninguna, todavía quedarían algunos vivos. Pero Custer no hizo caso de esta cuenta y atacó. Nunca se supo por qué. No basta su mero temperamento para explicar esta locura. Bueno, después del mediodía, el día 25 de junio, el sol cayendo a pico sobre el valle del Little Bighorn, 200 soldados contra 2000 y pico de guerreros. Reno, el que estaba reconociendo por aquel lado, atacó a algunas aldehuelas que había por ahí, pero cuando vio que la cosa estaba fulera, se retiró. El otro, el del otro lado, Benting, también atacó, pero enseguida se retiró. A las 4 de la tarde llegó Custer con los 200 tipos frente a Caballo Loco, y lo peor es que otro jefe Sioux, Agallas, lo atacó también por el flanco. Testimonio de Lobo Valiente, uno de los participantes en la batalla. Habla Lobo Valiente. Los hombres blancos pelear con mucho valor, pero a los 20 minutos de primer disparo no quedar ni uno. Gracias. Bueno, los indios lo mataron a todos y se fueron. ¿Qué se iban a quedar haciendo? Bueno, además ya sabían que venía el otro, que venía Terry, y se rajaron. Llegó Terry y no encontró nada. Y se armó la podrida. ¿Qué había pasado allí? La opinión pública americana. Bueno, ante el público, Custer quedó como un héroe y como mártir. Incluso Reno, el que se había retirado, fue procesado por traición, por cobardía. Finalmente se comprobó que su conducta había sido razonable. Se exoneró a Reno, pero no se culpó a Custer, que tenía amigos aún después de muerto. Eso es lo que es una buena cuña. Hasta el día de hoy todavía hay quienes vindican el nombre de Custer como mártir y héroe de aquella jornada. En realidad, el que fue declarado culpable de todo aquello por los jueces, adivinen quién fue. El cacique Caballo Loco de los Sioux. 10 años después, la mayoría de los indios que habían participado en aquella batalla fueron capturados. Caballo Loco fue acusado de instigar a la rebelión y fue ejecutado. Y esta es la historia de Custer, un hombre valiente sin duda, pero con esa locura que invalida la valentía, que la hace nada. La valentía necesita un eje de razón y de prudencia, si no es un simple delirio. Ahora, ¿qué le pasaba realmente a Custer? ¿Por qué esa locura temeraria de jugar su vida y la ajena en paradas absurdas de suerte y verdad? Ay, Custer, líbrenos Dios de los valientes como tú. Una vez le pregunté a Rolón, ¿qué le diría a un paciente como el general Custer? Y el buen psicoanalista me respondió, le diría esto. Oye, Custer, todo lo que necesitas es amor. Oh, thanks. There's nothing you can do that can be done. Nothing you can sing that can be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can be made. No one you can save that can be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. There's nothing you can know that isn't known. Nothing you can see that isn't shown. There's no way you can be that isn't where you were meant to be. It's easy.
all you need. Hey! All you need is love. All together now. All you need is love. Everybody. All you need is love. Love. Love is all you need. 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 She loves you. Yeah, yeah, yeah. Es el trío sin nombre.